Reverendo Padre Antonio Pérez Daza, párroco de esta Iglesia Mayor de Santa Cruz. Reverendo Padre Ildefonso, miembro de la Comunidad de Padres Sacramentinos de Écija. Señores Presidenta y Presidente y directivos de la Adoración Nocturna Écijana y del Consejo Diocesano. Señor Presidente y miembros de la Junta de Gobierno del Consejo de Hermandades y Cofradías, hermanos mayores y componentes de las Juntas de Gobierno de las Hermandades de Penitencia y de Gloria Astigitanas, adoradores, señoras y señores, hermanos todos en Jesucristo nuestro Señor. Nunca mejor que en momentos como este, para comprobar que el tempus fugit de la máxima latina, encumbrado a la dignidad de constante temática en las más notables plumas de nuestro barroco, es una auténtica realidad. Parece que fue ayer cuando ya hace casi un año ocupábamos este mismo estrado para afrontar la enorme responsabilidad de pregonar a la rosa de los vientos lo que todos los cristianos conocemos, el Santísimo Sacramento en el que se resume, eterno misterio de nuestra fe, la obra salvífica y redentora del mismo Dios hecho hombre. Parece que fue ayer cuando vuestro cariño se desbordó hacia mi persona y la gratitud afloró en mi corazón, donde permanece para siempre. Parece que fue ayer cuando, como tantos días, regresaba a casa, pero más seguro que nunca, pues junto a mí marchaba la mejor compañera de viaje que se podría desear, nada más y nada menos que la hermosísima Virgen del Valle, con cuya imagen habíais decidido dejarme el más bello recuerdo de aquella maravillosa jornada. Y cuando todavía los sentimientos se enlazan en la gavilla de las emociones, el calendario nos lleva otra vez a la conmemoración de la fiesta de la Eucaristía, y otra persona, seguro que con mejores dotes y mayores conocimientos, asume la tarea de dirigir a toda Écija, desde esta Iglesia Mayor de Santa Cruz, el anuncio de que Dios nos viene de nuevo a todos nosotros. Una vez más, la Écija eterna y cristiana se adorna de sus mejores galas para recibirlo. La primavera, que ya perfumó de azahares el tránsito dolorido de sus Cristos y el suspirar estremecido de sus dolorosas, aroma las calles con esencias de claveles y celindas. El genil, con sus aguas renovadas con la nieve derretida de las altas cumbres, parece musitar una oración agradecida. La cal reverbera en barreras y callejas, y las altas torres se ciñen una invisible mantilla de blanca pureza, abrochada con rayos de sol y peinetas de luna llena. La alegría presentida estalla por doquier, y el corazón de la vieja ciudad late alborozado, porque pronto sus calles serán testigo del paso fugaz de la custodia santa, como llamada repetida al compromiso y a la entrega que Dios proclama desde la hostia inmaculada. A este valle, mariano como ninguno, bendito por los siglos de los siglos, llega una vez más Jesús sacramentado, que sale de la íntima paz de los agrarios para llevar su consuelo y su esperanza a un mundo que, aunque en ocasiones parezca negarlo, necesita, como anhelan el agua los campos sedientos, la presencia de Cristo, brisa de paz que renueva nuestras vidas, que orea nuestras almas, al igual que el aire acuna las mieses o acaricia los sarmientos aún vacíos de los que nacerá el vino que el sacramento convertirá en sangre preciosísima de Jesucristo. Viento divino, trigo de Dios, alimento del Espíritu que va a adueñarse de las calles écijanas, símbolo del amor del Padre, Dios vivo que se nos entrega a diario en la Santa Comunión, pero que también clama sin palabras y nos llama a la acción y a la entrega. Dios que nos da la fuerza en la Eucaristía, pero que nos exige gastarla ante el Dios doliente que habita también en el pobre y en el marginado, en el enfermo o en el drogadicto. Dios que nos cuida y nutre, pero que siempre alienta en nosotros hambre y sed de justicia. Cuenta la tradición que el primer paso para la institución de la festividad del Corpus Christi fue el sueño de aquella religiosa flamenca en el que todas las conmemoraciones cristíferas se contenían en la pálida redondez de una luna llena, en la que, sin embargo, restaba una porción ensombrecida, como vacío oscuro,
hasta la institución de la fiesta de aquel jueves que brillaba más que el sol. Qué bien habéis sabido los ecijanos forjar la plenitud del plenilunio, lleno de esa luz mística y plateada que besa el campo en madrugadas de olivos y amapolas, procesión, celebraciones litúrgicas y como preparación a la venida anunciada, junto a los cultos en honor del Santo Sacramento, el pregón eucarístico al que hoy asistimos, siguiendo una tradición ya consolidada. Y los responsables de su realización han tenido a bien designar, con el mayor acierto, como su pregonero al ilustrísimo señor don Antonio Gil Torresano Blanco, un extremeño de nacimiento a que el destino trajo a esta Écija, pronto hará ya 40 años. Dispongámonos a disfrutar de su palabra, porque en ella cohabitan la claridad expositiva del docente y la justa elocuencia del jurista. Maestro, diplomado en Educación Cívico-Social y Política, abogado por ese templo del alma mater española que es la Universidad de Salamanca, la preocupación por los demás, en especial por esa juventud que también ha conocido desde sus responsabilidades tantos años desempeñadas, como director escolar y como coordinador de los colegios de EGB ecijanos, ha sido constante vital en la andadura de un pregonero que hasta para su ingreso en la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, en 1986, tuvo presente en su discurso de entrada la problemática social de esos jóvenes que a lo largo de los años han encontrado en él el consejo del amigo, la preocupación del profesor y la caridad y el amor del cristiano comprometido. Es precisamente ese compromiso generoso, por encima de títulos o de distinciones, el que avala a don Antonio para, como viejo caballero andante, tomar la lanza del sentimiento, la adarga de la fe y la armadura de la devoción para abrirnos su corazón y dejarnos, en una mañana gozosa como esta, su verbo sincero y su canto enamorado, su testimonio de cristiano de a pie, que abre a golpe de palabra las conmemoraciones del Corpus Christi de este año. Recibámoslo con cariño de hermanos, en la seguridad de que no será su mejor premio ni nuestra felicitación ni nuestro aplauso, sino la íntima satisfacción de ser la voz y el heraldo de todo un pueblo, de una Écija antigua y seria que se suma a él para cantar la gloria imperecedera de Jesús sacramentado.
Adorado sea el Santísimo Sacramento. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia y te pido la gracia suficiente para pronunciar con fruto este pregón. Dignísimas autoridades eclesiásticas, reverendos ministros del Señor, adoración nocturna, hermanos en Cristo. Antes de iniciar mi exposición, quiero manifestar que si por vuela pluma o ignorancia invencible cometo algún error doctrinal, será involuntario, pues me confieso hijo amantísimo de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y fiel seguidor de su magisterio. En primer lugar, muchas gracias al presentador por las palabras generosas que ha tenido hacia mí. Y después quiero expresar mi sincero agradecimiento a los representantes de la adoración nocturna de Écija, organizadora de este acto de exaltación a la Eucaristía, con ocasión de la fiesta del Corpus Christi. En primer lugar, por haber confiado en mi humilde persona para ser portavoz un año más del homenaje que el pueblo de Écija dedica al Dios escondido bajo las especies de pan y de vino. Y sobre todo, como creyente, mi agradecimiento infinito, porque tal designación, al mismo tiempo que ha supuesto un motivo de sana inquietud en mi ánimo ante la gran responsabilidad del contenido de este pregón, ha supuesto una inmensa alegría y satisfacción, porque su preparación me ha permitido penetrar en esta gran verdad, en este gran misterio que es la presencia permanente de Cristo entre nosotros a través de la Eucaristía. Después del estudio y las reflexiones y meditaciones que este pregón me ha obligado a realizar, me he sentido más confortado, más seguro de mi fe, más seguro de mis sentimientos religiosos, de mi espiritualidad, tan mediatizada y anulada en algunas ocasiones por la realidad física de mi cuerpo, del que soy esclavo, contra cuyas debilidades pido a Dios continuamente que me ayude a luchar en ese combate desigual entre el espíritu y la materia, y a quien me dirijo como ser religioso. Señor, tú soportas mi vida, tú ansías que yo y todos los hombres te adoremos. Tú sabes que solo en ti está la fuente auténtica, donde refrescar nuestros labios tan resecos. Señor, taladra mi cuerpo de espinas venenosas, hasta pudrir mi carne. Apaga la sensibilidad de mis sentidos. Haz, Señor, que me vuelva hacia adentro, hacia ti, hacia un mundo blanco y sin cuerpos. Esta lucha desigual, propia de los humanos, entre nuestro ser espiritual y nuestra condición material, me ha llevado en no pocas ocasiones a dudar de este gran misterio. Y mi deseo ardiente es lograr que después de escuchar mi sencilla y humilde disertación haya conseguido transmitiros mi fe ciega en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y para ello, lo primero es que el Espíritu Santo, a mí como a vosotros, nos conceda la gracia suficiente para creer y admitir esta confortable y esperanzadora verdad de fe. Pero además de la fe, necesitamos también conocer y entender la necesidad y el origen y los hechos históricos religiosos que justificaron la institución de este sacramento. Esta verdad religiosa, como otras muchas, la recibimos desde nuestra más tierna edad. Después, tal vez, la afianzamos a través de nuestros estudios, pero después del transcurrir más o menos largo de nuestras vidas, las verdades religiosas
La realidad es que se nos quedan un tanto infantiles, un tanto oxidadas, un tanto imprecisas, bien por el olvido natural del tiempo, bien porque el estudio y la cultura religiosa también avanza y nosotros, por pereza, no nos hemos preocupado de seguir el magisterio permanente de la Iglesia. Por eso voy a reflexionar sobre la Eucaristía en alta voz y perdonar si en mi exposición, por deformación profesional, al haber ejercido la docencia activa durante 45 años, caigo en el pecado de soberbia de dar la sensación de querer enseñaros algo. No es esta mi intención, entre otras razones porque sois creyentes, estáis formados y sois cultos, que conocéis y vivís la fe del misterio eucarístico día a día, con mucha más profundidad que este humilde pecador. Como os decía, voy a reflexionar brevemente y en voz alta sobre la necesidad y el origen de la Eucaristía, sobre sus antecedentes en el Antiguo Testamento, su institución, la celebración eucarística, misa, sacramento y sacramento comunión, la Eucaristía como sacramento de amor y, por último, el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Al estudiar la necesidad y el origen de la Eucaristía, necesariamente siempre tenemos que irnos a la escena del paraíso. Allí colocó Dios a nuestros primeros padres, pero le desobedecieron. El hombre y la mujer, sacadas de sus costillas, fueron tentadas por la más astuta de las bestias del paraíso, del campo, y comieron del árbol prohibido. Esta escena simbólica de los primeros padres fue la causa y el origen de los males del hombre y trajeron los grandes acontecimientos históricos religiosos de la humanidad. Y a partir de aquí se hizo necesario que el Creador, Padre misericordioso, pusiese en acción los planes de salvación de la naturaleza caída del hombre que había desobedecido el mandato divino, condenándose al destierro de Dios y a la muerte eterna. La ofensa a la divinidad era infinita y como el pecado fue cometido por el hombre, su reparación tenía que venir de alguien que, siendo de naturaleza humana, al mismo tiempo participara de la naturaleza divina, que fuera Dios, para salvar la distancia infinita de la ofensa. De aquí que el Señor, compasivo y misericordioso, entregó a su Hijo en la cruz para poder redimir a la humanidad caída. Mediante la encarnación, tuvo que buscar una gran mediadora en la persona de la Virgen. Cristo para nosotros ha venido de María, la hemos recibido de ella. San Pablo nos dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Estas palabras del apóstol vinculan de forma precisa la figura de María al plan salvador de Dios realizado por Jesucristo. Pero María, la Virgen oyente en la Anunciación, con su fiat, hágase en mí según tu palabra, y después con la encarnación y su maternidad del Hijo de Dios en sus entrañas purísimas, se convierte en la primera custodia viviente, y así lo reconoce Isabel en su visitación cuando le dice: bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Pero el sacrificio cruento de Cristo en la cruz, para pagar por los pecados de toda la humanidad después del acto de desobediencia del paraíso, sirvió para reparar el pecado original. Salvó o le dio la posibilidad de salvarse a la humanidad entera. Pero el hombre continúa viviendo en la tierra y sigue pecando personalmente al desobedecer día a día los mandatos divinos de hermandad y de amor que se contienen en los evangelios. Y por ello, Dios Creador, nuestro Padre común, sigue sufriendo y padeciendo por nuestros pecados, que nos apartan de Él y nos condenan. Y quiere que con carácter personal cada hombre pecador sea redimido por los méritos de Cristo. Y por ello instituye la Eucaristía, que es la actualización de la muerte y resurrección del Señor, que es el centro y la cumbre de la vida espiritual.
Y quiero llamar vuestra atención en estos dos aspectos. Dios nuestro Padre, aunque nos parezca a nosotros mentira en muchas ocasiones, sufre por nuestros pecados diarios. Y lo podemos comprender cuando vemos que también nosotros, como padres de la tierra, cuando nuestros hijos se descarrían, también nos entristecemos y sufrimos por ello. Y otro aspecto a tener en cuenta es que la misericordia de Dios ha sido el que nos ha dejado la Eucaristía como sacrificio incruento de Cristo en la cruz. De tal manera que gracias a la Eucaristía nos podemos salvar personalmente. De otra manera sería imposible. Esta última realidad, la misericordia de Dios para nosotros, instituyendo la Eucaristía, es hermosa y esperanzadora y nos demuestra el amor profundo que Dios Creador siente por el hombre. El beato Escrivá de Balaguer, en una homilía sobre la Eucaristía, misterio de fe y de amor, recoge con bellas palabras y comparaciones esta escena sobre el origen de la institución de la Eucaristía. Nos dice: el Dios de nuestra fe no es un ser lejano, que contempla indiferente la suerte de los hombres, sus afanes, sus luchas, sus angustias. Es un Padre que ama a sus hijos, hasta el extremo de enviar al Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, para que, encarnándose, muera por nosotros y nos redima. Pero antes de morir, como un buen padre, como hacemos también muchas veces los padres de la tierra, se preocupa por sus hijos, los hombres, incluso para después de su muerte. Y al despedirse definitivamente, instituye la Eucaristía como forma real de quedarse entre nosotros y de que sigamos beneficiándonos de los méritos de la cruz. Y sigue diciendo, haciendo una comparación: considerad la experiencia tan humana de la despedida de dos personas que se quieren. Desearían estar siempre juntas, pero el deber les obliga a alejarse. Su afán sería continuar sin separarse, y no pueden. El amor del hombre, que por grande que sea es limitado, recurre a un símbolo. Los que se despiden se cambian un recuerdo, quizá una fotografía. No logran hacer más porque el poder de las criaturas no llega tan lejos como su querer. Lo que nosotros no podemos, lo puede el Señor. Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, no deja un símbolo, sino la realidad. Se queda Él mismo. Ya hemos visto el origen y la necesidad de esta institución. Vamos a ver ahora un poco los antecedentes de la Eucaristía. Nos tenemos que ir al Antiguo Testamento, en donde existen acontecimientos que de alguna manera nos vienen ya diciendo la institución de este sacramento. En el misal, en el canon romano, se nos dice que dirige tu mirada serena y bondadosa sobre esta ofrenda, acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación del sumo sacerdote Melquisedec. En efecto, Abel, de alguna manera, es una comparación entre el sacrificio propio de Cristo en la cruz y el sacrificio también personal suyo. Y en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Abraham, que se presta a inmolar a su hijo, quizás ante la petición de Dios, es visto como tipo de sacrificio de Cristo. San Juan alude sobre este hecho: Dios ha amado tanto al mundo que ha entregado a su Hijo único. Y el sacrificio de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo, cuando sale al encuentro de Abraham a la vuelta de una de sus victorias y ofrece pan y vino. Este ha sido considerado por los santos padres como figura profética de la Eucaristía. Y por último, el maná, con que Moisés alimenta a su pueblo en el desierto. Aunque se trata de un término, el término maná, de significado desconocido, ha sido interpretado por su carácter de alimento espiritual, según San Pablo, como la figura de la Eucaristía. Y también San Juan desarrolla la teología del maná en relación a la Eucaristía. Estos antecedentes y el conocimiento de ciertas instituciones del Antiguo Testamento son imprescindibles para entender el significado de la Eucaristía. Un autor italiano escribe:
que uno de los motivos de la insuficiente comprensión de la Eucaristía por parte del pueblo cristiano radica en el desconocimiento del Antiguo Testamento, en donde encontramos realidades en Israel como pueblo escogido que de alguna manera la preparan, como son la realidad de la Pascua judía, la sangre de la alianza, los sacrificios ocultos e incruentos, los banquetes, etc. Instituciones de las que no voy a hablar por razones de tiempo, pero que sirven para entender algo mejor el gran misterio de la Eucaristía como centro y cumbre de la vida espiritual del cristiano, en palabras del cardenal Martini. No me voy a extender en estos conceptos, pero insisto que su conocimiento sirve y me ha servido para comprender mejor, dentro de las fuerzas limitadas de nuestra inteligencia humana, la Eucaristía. Y vistos estos antecedentes, entremos en la institución de este sacramento. Para entender los elementos nos tenemos que situar en la Pascua judía. En el pueblo judío, la hospitalidad es una de las virtudes principales y el compartir la mesa, una de las expresiones de amistad que se ha transmitido a nuestra civilización, como lo demuestra el hecho de que los grandes acontecimientos personales y familiares los celebramos ante una mesa acompañado de nuestros amigos. Entre los que comparten la mesa se establece un cierto vínculo espiritual. Algún autor ha considerado que la bella palabra compañero deriva etimológicamente de comer pan con, compartir el pan con otro. Eran frecuentes los banquetes con un cierto rito en el pueblo de Israel. El padre lo iniciaba con la bendición a Yahvé al beber por primera vez, se mezclaba agua en la copa, tomaba el pan ácimo, lo bendecía y a continuación lo partía y daba un pedazo a cada uno de los presentes. Se comía el cordero con el pan ácimo, se terminaba con la última copa, que la bendecía solo el que presidía. La comida, los banquetes en el pueblo judío no tienen solo un valor antropológico y social, sino también tienen un valor religioso. Siempre el banquete iba acompañado por una acción de gracias a Dios por los dones de la creación. Esta costumbre del pueblo de Israel justifica que Jesús, con mucha frecuencia, nos narran los evangelios, celebraba comidas con distintas personas, come con comensales diversos. Pero lo que le diferencia de los banquetes del pueblo de Israel es que comparte la mesa con pecadores y publicanos, con los humildes, con los desheredados de la tierra. Y ese es el escándalo para los fariseos, que Dios ofrezca su salvación a los publicanos, a las mujeres de mala vida, y que por su arrepentimiento y sencillez de corazón precedan a los fariseos en el reino. Pero es que la salvación es, antes que nada, don de Dios, que se regala a los hombres por los méritos de Cristo en la cruz y no por nuestros méritos, aunque sí con nuestra colaboración. Los evangelios describen la institución de la Eucaristía. Jesús, 24 horas antes de su muerte, acaecida el día 14 de Nisán, víspera de la Pascua, al ocaso del sol, se reúne en la última cena con los 12 apóstoles, pues la celebración de la Pascua exigía la presencia al menos de 10 personas. Y comienza dentro del rito judío a instituir la Eucaristía. Toma en sus manos el pan, como lo hacía el padre de familia en la Pascua judía, bendiciendo a Dios por producirlo a la tierra, lo rompe en pedazos y lo distribuye entre los comensales, sus apóstoles, diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, por vosotros entregado. Y del mismo modo tomó el cáliz y dijo: tomad y bebed, esta es mi sangre, que se derramará por todos, haced esto en memoria mía. La Eucaristía no es una comida más, la última que Jesús tuvo con los suyos. Cristo presentó su última cena como despedida de las comidas terrenales de los suyos y aludió a un nuevo banquete en el reino de Dios. La participación en el pan y en el cáliz de la cena supone la participación real en el sacrificio de Cristo, y por ello se proclama de forma objetiva y real la muerte del Señor.
Aparte del significado particular de las palabras institucionales de Cristo, encontramos en ellas un significado global. Debemos entender la Eucaristía como signo profético de la cruz y como memorial de la misma. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. ¿Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado? Se realiza la obra de nuestra redención. La Eucaristía actualiza el misterio de la cruz. En la celebración del sacrificio eucarístico se repiten con toda exactitud, hasta nuestros días, las palabras de Cristo en el momento de la institución en la última cena. Fórmula que no se puede alterar. Por eso el sacerdote observamos que siempre la lee en el misal, porque si se pronunciasen otras palabras no sería Cristo quien las pronunciase, sino el celebrante, y no se produciría el cambio, la transustanciación del pan y del vino en la sustancia del cuerpo de Cristo y de su sangre. Esta presencia verdadera, real y sustancialmente de Cristo entero en la Eucaristía es difícil de comprender a través de nuestra inteligencia limitada. Pero allí está Dios hecho hombre, el mismo que nació como niño en Belén, el que trabajó como carpintero en Nazaret, el que recorrió como predicador itinerante todos los caminos de Israel, el que se apareció como hortelano a María Magdalena, como peregrino a los discípulos de Emaús, como vecino del pueblo a Pedro y a los demás, y el mismo que padeció muerte y pasión en la cruz. La fe que tenemos los creyentes es suficiente para aceptar esta verdad, que resume el Concilio de Trento, en donde se nos enseña: porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio. La Iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación, palabra que debemos de acariciar amorosamente, lo mismo que lo hacemos con las palabras encarnación, pasión, resurrección y salvación. Pero además de aceptarla por la fe, tratemos de encontrar explicaciones en la propia naturaleza, en donde se producen cambios de unas sustancias en otras. Y así San Ambrosio dice respecto de esta conversión de sustancias: estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo Dios, que pudo hacer de la nada lo que no existía, se pregunta: ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? Porque no es menor dar a las cosas su naturaleza primera que cambiárselas. El catecismo actual se refiere a la riqueza inagotable de este sacramento y lo podemos observar en las denominaciones que le da. Le llama Eucaristía, banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial de la pasión, santo sacrificio, santa divina liturgia, santísimo sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos, medicina de inmortalidad, santa misa, porque la liturgia en la que se realiza este misterio de salvación se termina con el envío de los fieles a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Perdonar, pero se me seca la boca. Dentro del estudio y la meditación que hacemos sobre la Eucaristía, necesariamente tenemos que referirnos de una manera muy especial al memorial de la muerte de Cristo en la cruz, a la Santa Misa. Nada hay más grande y más central en el culto de la Iglesia Católica que el ofrecimiento del cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo las especies de pan y de vino, que constituye el sacrificio de la misa. Porque no solamente inmolamos al Dios eterno, vivo y verdadero, sino que tenemos en este sacrificio a un Dios por sacerdote y a un Dios por víctima.
Todas las grandezas que en la persona de Jesucristo se encuentran en este sacrificio reunidas: su poder como Dios, su estado de inmolación como hombre. La misa, a través de su liturgia, representa aquella escala misteriosa que vio Jacob en sueños, uno de cuyos extremos tocaba en la tierra y el otro se apoyaba en el cielo, y por la que subían y bajaban los ángeles y sobre todo el mediador supremo, para llevar al Señor nuestros votos y sacrificios y para traernos su gracia y su bendición. La misa es una imagen anticipada del cielo. Al instituir Jesucristo este sacrificio, en realidad no le dio ningún nombre, solamente dijo a los apóstoles: haced esto en memoria mía. La tradición le ha llamado de muchas maneras: sinase o asamblea, colecta o reunión, sacrificio, oblación, suplicación, Eucaristía o acción de gracia. Pero desde hace 1400 años, la Iglesia latina se ha fijado en el nombre de misa, que viene de la palabra latina missio, que significa despedida. Y es curioso el origen y la causa por la que se dio este nombre, que fue porque se despedía a los catecúmenos que se estaban preparando para recibir el bautismo y a los penitentes después de la lectura del Evangelio. Y en el siglo VI se decía misas en plural, porque había dos despedidas: una, la de los catecúmenos antes de la oblación y los penitentes también, y otra que se hacía a los fieles después de consumado el sacrificio. Esta palabra expresaba mejor que ninguna que el sacrificio que la Iglesia ofrecía era solamente para los fieles, y siguiendo este rito, el diácono, en alta voz, según hemos visto anteriormente, en la primera parte decía: retiraros, las cosas santas son para los santos, y despedía a los catecúmenos y a los penitentes. Y después de la participación de la víctima, decía a los fieles: marchaos, se ha dicho la misa, que hoy se conserva ite misais. San Agustín y San Isidoro de Sevilla han marcado muy claramente este origen de la palabra misa. Esta liturgia primitiva, como vemos, era rígida e intransigente para las personas que no estaban preparadas para recibir el bautismo y para los penitentes a quienes se les prohibía asistir al sacrificio. Muy contraria es la actitud permisiva de la Iglesia de hoy, que con toda generosidad abre las puertas. Pero nosotros, los fieles, quienes debemos responder a esta actitud generosa de una manera muy especial, asistiendo al santo sacrificio voluntariamente y no por exigencias sociales. Debemos asistir con nuestro ánimo preparado y dispuesto para participar con todos los asistentes en el banquete eucarístico, como compañeros, como hemos dicho anteriormente, compartiendo el pan con los demás. Pero en un banquete no come solo el que lo ofrece, todo lo contrario. Este, como buen anfitrión, quiere que todos los asistentes le acompañen, y así lo instituyó Cristo: tomad y comed todos de él. Con estas palabras el Señor nos invita a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Por eso, la parte más importante y beneficiosa para los asistentes es la comunión, que recibirán los fieles con las debidas disposiciones. Y así lo recomienda la Iglesia a través del Sacrosantum Concilium del Vaticano II. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, recibiendo los fieles, después de la comunión del sacerdote del mismo sacrificio, el cuerpo del Señor. El Catecismo, también de forma clara y con expresiones precisas y bellas, nos enumera los frutos de la comunión: acrecienta nuestra unión con Cristo, fortalece la caridad, nos preserva de futuros pecados, fomenta el cuerpo místico, nos compromete con los pobres y fomenta la unidad de los cristianos. Con palabras poéticas, nuestro querido y admirado amigo don Tomás Beviá, a quien deseo larga vida, canta su fe en el sacramento comunión.
en mi suprema razón de vivir, recibir tu divina comunión, mas mi afán de morir es mayor, ver sin los velos del pan al Señor. Te recibo y no te veo, vienes a mí con disfraz, es natural mi deseo de ver tu divina faz. Por lo que hemos visto, nos damos cuenta que la institución de la Eucaristía es la expresión suprema de amor de Dios hacia los hombres. Y este mandato de amor no solamente nos lo dio en la Eucaristía cuando la instituyó, también en todos los evangelios, durante su vida pública, se recoge esta doctrina de amor, esta buena nueva, esta que pudiéramos llamar la revolución copérnica de las relaciones entre los hombres, la que nos manda querer a nuestros enemigos, poner la otra mejilla cuando nos ofenden, renunciar a los bienes terrenos para compartir la pobreza con los desheredados de la tierra. Jesús se despide de sus discípulos en palabra de San Juan. Todos conocerán que sois discípulos míos en esto, en que os tenéis amor entre vosotros. Y ante este mensaje de amor, todos estamos comprometidos. Y alguna vez nos habremos preguntado, ¿este mandato divino es posible? La respuesta es que sí es posible. Es posible porque, si bien es cierto que nuestro cuerpo tiene limitaciones, nuestros sentimientos afectivos son de naturaleza espiritual y no tienen límites. El corazón humano, los sentimientos tienen capacidad infinita de amor a los demás. Tiene cabida para todos, porque el afecto es espiritual y distinto para cada persona. Se puede querer al mismo tiempo y sin agotarse a los padres como padres, a los hijos como hijos, a los hermanos como hermanos, a los amigos como amigos, e incluso se puede querer también a los enemigos, porque son afectos distintos que no se estorban ni se agotan el uno al otro, porque son compatibles. Haciendo nuestra esta doctrina de amor mutuo, a través de la Eucaristía podemos dar y recibir mucho unos de otros. Con buenos deseos, con nuestras oraciones y mortificaciones podemos contribuir a la salvación de otros, y ello se consigue por la comunión de los santos. Esta es una verdad de fe mediante la cual existe una comunicación de bienes espirituales entre los fieles que constituyen la Iglesia triunfante, purgante y militante. Yo os confieso que creo firmemente en este dogma de fe. Quizás por puro egoísmo, porque pienso que mis peticiones y oraciones en favor de los demás me hacen acreedor a que ellos pidan por mí. De modo particular, vivimos y participamos de la comunión de bienes en la Santa Misa precisamente. En el libro de meditaciones Hablar con Dios se recoge un suceso que se le atribuye a San Gregorio Magno en relación a esta eficacia de comunicación de bienes espirituales en el sacrificio de la misa. Sucedió que cierto hombre fue hecho prisionero por sus enemigos y conducido a un punto lejano de su patria. Y como estuviese allí mucho tiempo y su mujer no lo viera venir de la cautividad, le juzgó muerto y como tal ofrecía por él sacrificios todas las semanas. Y cuantas veces su mujer ofrecía sacrificios por la absolución de su alma, otras tantas se le desataban las cadenas de su cautiverio. Vuelto más tarde a su pueblo, refirió con admiración a su mujer cómo las cadenas que le sujetaban en su calabozo se desataban por sí solas en determinados días de cada semana. Considerando su mujer los días y horas en que esto sucediera, reconoció que quedaba libre cuando era ofrecido por su alma el santo sacrificio de la misa, según ella pudo recordar. Y esto debe servirnos a nosotros para que nos demos cuenta de que muchas cadenas se nos rompen cada día gracias a las oraciones de los demás.
Por último, voy a hablaros brevemente del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Hemos hablado del sacrificio eucarístico, de la Sagrada Comunión, y ahora trataremos brevemente del culto de adoración a la Eucaristía, completando los tres aspectos del único misterio eucarístico, que son sacramento sacrificio, sacramento comunión, sacramento adoración. Este último, el sacramento adoración, es el aspecto más íntimo de la presencia real de Cristo entre nosotros. En la misa somos oyentes o participantes con el sacerdote y los demás fieles. En la comunión compartimos el pan, nos beneficiamos de los méritos de Cristo en la cruz, en solidaridad y caridad con otros. En la adoración al Santísimo Sacramento reservado en los templos, capillas y oratorios, somos nosotros, con carácter individual e íntimo, quienes sentimos la proximidad casi física del mismo Cristo Dios. Ello supone una relación más subjetiva, más personal, teñida de amor y de confianza a Cristo Jesús. En la misa, esencialmente, se dirigen las alabanzas y súplicas al Dios Padre, por mediación del Hijo. Fuera de la misa, los cristianos buscamos dialogar con el Señor Jesús, deseamos una intimidad más profunda con Él, buscamos la humanidad del Salvador en su proximidad con nosotros. La palabra adoración viene del latín y significa boca y labios, para cantar a Dios, para alabarlo, para pedirle dones, para darle gracias. Y adorar quiere decir toda la capacidad de comunicación y diálogo a través de los labios y la boca en la dirección de Dios, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Solo se puede adorar a Dios. A la Virgen y a los santos se les rinde culto de veneración. San Agustín, el doctor de la gracia, nos dice que el hombre se hace semejante a aquel a quien adora. La adoración nos asemeja con el ser adorado. Y esta afirmación tan hermosa es acertada y en nuestra vida ordinaria la podemos comprobar. Cuando una persona quiere a otra con admiración, intensamente, con deseos de imitarla, de parecerse, de identificarse con ella, de compartir su vida con ella, decimos que siente adoración hacia ella. Y con el transcurso del tiempo, después de muchos años de convivencia, comprobamos que llegan a ser semejantes, llegan incluso a parecerse en el físico, en los gestos y en las obras. Esto mismo podemos conseguir si adoramos a Cristo en la Eucaristía todos los días. En cada momento de nuestra vida nos asemejaremos a Él en nuestras acciones externas y, lo que es más importante, en nuestros pensamientos, en nuestros buenos deseos hacia los demás. La Iglesia, desde sus orígenes, siempre ha recomendado y fomentado el culto a la Eucaristía fuera de la misa. El Concilio de Trento, en su segundo periodo, decreta que el sacramento de la Eucaristía se debe adorar con culto de latría, venerar con peculiar celebración de fiesta, llevándole solemnemente en procesión. Y no hace más que recoger la tradición de la Iglesia, que desde el siglo XIII y XIV, con los papas Urbano IV y Juan XXII, introduce la solemnidad del Corpus Christi, con la exposición y la bendición eucarística. En nuestro siglo, los papas Pío X, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, a través de sus encíclicas, siguen insistiendo y dando normas para la adoración del sacramento presencia. Juan Pablo II, felizmente reinante, en su encíclica Redemptor Hominis y a través de alocuciones y cartas, trata el misterio y el culto a la Eucaristía por la adoración. Y en la carta Dominice Cene recomienda a todos los obispos de la Iglesia la adoración a Cristo en este sacramento, en forma de plegarias personales, exposiciones breves, prolongadas, anuales, las 40 horas, bendiciones, procesiones eucarísticas, con mención especial del Corpus Christi, como acto de culto público en el que el Señor sale a la calle en busca de nosotros. También se ha ocupado el Sumo Pontífice
de la adoración nocturna, como movimiento eucarístico que había sido iniciado en España a finales del siglo pasado por don Luis de Trelles, abogado, periodista y político, siguiendo una iniciativa nacida en Granada en 1854, que su fundador, don Francisco Zamora y Granados, llamó el culto continuo del Santísimo Sacramento. Y también la adoración nocturna fue traída a nuestro país por influencia de movimientos venidos de Francia y Bélgica. Juan Pablo II se ha referido en alocuciones y homilías a este movimiento asociativo. Para el Papa, el encuentro eucarístico que tienen los adoradores con carácter periódico es un encuentro de amor, en primer lugar dirigido a Cristo y también a nuestros hermanos, pues la unión con Jesús sacramentado ha de traducirse en nuestro amor verdadero a todos los hombres. Estos encuentros habrán de notarse en el trato con la familia, con los compañeros y vecinos, con todos, empezando por los más próximos. La adoración nocturna de Écija, de mujeres y hombres, que data de 1902, impulsora desde hace muchos años de este homenaje de exaltación a la Eucaristía, nos da ejemplo de sus encuentros de amor. Conocemos a nuestros amigos y amigas adoradores, que son ejemplos en su vida familiar, en su actividad profesional, en actos de caridad, que aman de verdad a sus semejantes. Y así están cumpliendo con el amor a Cristo, a quien acompañan en sus vigilias con constancia y tesón, venciendo al sueño y al cansancio. Los creyentes y los no creyentes de Écija tenemos mucho que agradecer a la adoración nocturna. Vosotros, cada mes y en las fiestas religiosas señaladas, os encerráis en un templo durante casi toda la noche. Os ponéis en contacto directo con Cristo oculto en el sagrario y oráis y adoráis al Señor sacramentado, no delante de Él. Y esta distinción es importante, porque no es lo mismo meditar delante del sagrario que dirigir sencillamente nuestras oraciones a Cristo sacramentado. Vosotros, adoradores, muchas veces en grupos reducidos, pero entusiastas, os dirigís al Señor sacramentado directamente. Y seguro que os escucha en el silencio de la noche, cuando os mantenéis en vigilia, mientras los demás descansamos egoístamente, pues sin esfuerzo ninguno, por nuestra parte, nos estamos beneficiando de vuestras oraciones y meditaciones al formar todos parte del cuerpo místico de la Iglesia por el misterio de la comunión de los santos. En nombre propio y de todos los que vivimos en esta bella y acogedora ciudad, gracias, y que Dios os lo pague. Y hago un llamamiento en el que me incluyo, para que en el futuro seamos más los que rindamos culto al Señor sacramentado, cada mes, cada día, cada hora, constantemente. En nuestra ciudad, además de la adoración nocturna, se rinde culto a Jesús sacramentado en las 40 horas durante la Cuaresma y en el jubileo circular. El pueblo de Écija hace suyas las palabras de Cristo: sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los écijanos están todos los días del año con Cristo oculto en la Eucaristía a través del jubileo, que va pasando por todos los templos de nuestra ciudad, que es una costumbre muy arraigada y que incluso se va acrecentando desde la presencia entre nosotros de los sacerdotes sacramentinos. Por último, y como resumen de cuanto hemos dicho, permitidme que termine con los versos que llevan por título las primeras palabras de la primera estrofa, en latín: Adoro te, debo te, de Santo Tomás de Aquino. Nacido en 1225, religioso dominico, el más grande teólogo que ha tenido la Iglesia y a quien el Papa Pío XI le reconoce el don y el privilegio de expresar las enseñanzas de su ciencia en las plegarias y en los himnos litúrgicos, y que llegó a ser el poeta y el máximo cantor de la Divina Eucaristía. En unos versos que compendian
con bellas palabras este gran misterio de Dios, oculto a los sentidos, Santo Tomás canta así al Dios escondido. Humilde te adoro, mi Dios escondido, oculto en los velos de vino y de pan. Mi alma a tus plantas rendida se entrega, de amor desfallece tu gloria al mirar. Deidad, te escondías allá en el Calvario y ahora hasta el cuerpo nos velas aquí. Mas creo y me atrevo la gracia a pedirte que allá un ladrón pudo contrito pedir. Sin verte las llagas que ver Tomás quiso, confieso y proclamo que tú eres mi Dios, que aumente, Dios mío, mi fe cada día, que en ti solo espere, que te ame, Señor. Oh pan que recuerdas la muerte de Cristo, pan vivo que vida sagrada nos das, concede que mi alma de ti viva siempre, que siempre le seas sabroso manjar. Jesús, que tras los velos ahora te ocultas, te ruego se cumpla mi vivido afán, que pueda en el cielo, por fin cara a cara, tu gloria mirando, contigo reinar. He dicho.